Bueno, decirles un jueves más, buenas noches y que la paz de Dios sea con todos. Amén. Muchas gracias se le da por estar con nosotros acá nuevamente. Gracias también a Dios por así permitirlo. Vamos a entrar a un tema bastante sencillo, pero un poco diferente a lo que hemos venido hablando en las últimas semanas. Hoy vamos a hablar un tema con referencia a la venida del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la venida del Señor Jesucristo con específicamente las señales que van a haber antes del final de los tiempos. Eso se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Desde ya les digo, hoy no esperen anécdotas, porque el tema no da para anécdotas. San Mateo capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Probablemente estaremos leyendo hasta el 14. No vamos a abarcar por cuestión de tiempo hasta el versículo 14, pero vamos a abarcar hasta donde lleguemos. Amén. Tenemos San Mateo 24. Amén. Leo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No dice pocos, a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, esa frasecita hay que tomarla en cuenta, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Voy a leer ese texto, me gusta, es el que más me gusta de todos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a hablar un tema muy necesario, un tema que hoy día difícilmente se tocan en diferentes en diferentes iglesias de diferentes partes del mundo, puesto que estamos ya acostumbrados a otro tipo de temas, otro tipo de evangelio, pero vamos a hablar hoy de las señales que Jesús pronunció de su venida. Voy a leerle rapidito, no lo busquen. Si ustedes son muy rápidos con la Biblia, pues no quiero que se muevan de Mateo 24 porque vamos a estar revisándolo. Voy a leerle en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, y del 4 brinco al 9, brincamos al 9. Voy a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, y del versículo 4 brincamos al 9. Leo, verso 3. Sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hay versiones en la Biblia que dicen, ¿dónde está su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Brinco al 9. Y dice el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué leo los dos pasajes? Porque normalmente cuando se tocan estos temas de la venida del Señor, no, que Cristo viene pronto y que Cristo viene pronto, quizás mucha gente alrededor que escuche cada vez que una persona dice Cristo viene pronto, esas personas se burlan, se ríen y dicen, ustedes ya llevan añales, yo desde que estaba pequeño, yo llevo años escuchando que Cristo viene y todavía no ha venido. ¿Cuándo es que viene? Y mucha gente se burla diciendo, estos cristianos locos, estos monjes locos, le dicen a uno, estos salvacuatro locos, le dicen de todo, pero en forma burlesca, como diciendo, ustedes creyendo en algo, que viene algo y nunca viene. Sin embargo, el apóstol Pedro, que acabamos de leer en el capítulo 3, en el versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Mira, Jesús podría venir de ya hoy, pero ¿qué pasa? De que nos vamos a encontrar que quizás hasta de los que estemos sentados aquí, nos quedemos. Ahora, yo necesito hacer un énfasis o una pausa antes de entrar al contenido del tema. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle entender o tengo que tratar de enseñarles que son dos escenarios diferentes. La venida del Señor Jesucristo y el rapto de la iglesia. No se está hablando de dos, no se está hablando de un mismo tema. Se habla de dos escenarios diferentes. Ahora, si bien es cierto, a través de la historia del cristianismo, todos los cristianos de la historia han creído que hay un rapto, que habrá un rapto. Sin embargo, hay sectores del cristianismo que creen que ese rapto, unos serán pretribulacionales, es decir, será antes de la tribulación. Otros piensan que será tribulacional, que será entonces en medio de la tribulación. Y otros piensan que será el rapto justamente con la venida la segunda venida del Señor Jesús, que son dos eventos diferentes. ¿Por qué son dos eventos diferentes? Porque en 2 de Tesalonicenses Pablo reveló que cuando Jesús venga en su trono, desde el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, cuando Jesús venga, dice que Él nos arrebatará a las nubes. Es decir, Jesús no tocará a la tierra, sus pies no llegarán a la tierra en el arrebatamiento o en ese arrebatamiento que Él habla ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, en la segunda venida dice que Jesús llegará a la tierra y todo ojo le verá. O sea, por eso hay una diferencia entre una y otra. Son dos escenarios. Sin embargo, independientemente de las posturas que hayan, de que si es antes, si es en medio, si es después, todos coincidimos en que va a haber un arrebatamiento. Entonces, cuando sea, yo me quedo con una postura diferente a las tres. ¿Y cuál es? Versículo 36 del mismo capítulo 24 dice, el día ni la hora nadie lo sabrá. Entonces, si Él dijo que nadie lo sabrá, no es de nosotros ponernos a especular ni a sacar matemáticas bíblicas para ver cuándo viene. Lo de nosotros es prepararnos para esa venida, para que cuando eso se dé,
sea la venida del Señor o sea el arrebatamiento, nosotros no faltemos a la cita. Esa es la realidad que nosotros como cristianos debemos vivir todo, o esa es mi postura bíblica. Sin embargo, ya entendemos que no es lo mismo, son dos eventos diferentes. El arrebatamiento y la venida del Señor. Ahora, sean eventos diferentes, ambos nos acercan a una misma cosa. Sea que venga antes de la tribulación, en medio o después, o justamente en la venida del Señor, todas las señales que Jesús nos enseñó o que leímos acá que Jesús dio para con su venida, nos acercan a los dos eventos de igual forma. Porque sea que venga el rapto 7 años antes de la tribulación, como dice una postura, o 3 años y medio, o es justamente en la venida del Señor, de igual forma nos está acercando. Nos acerca, cada día que pasa nos acercamos a cualquiera de los dos eventos que sucedan. Entonces, lo que nosotros debemos, el deber de nosotros, le repito, es estar preparados. Por la sencilla razón de que, de que nosotros, los cristianos, dependemos de ese arrebatamiento o de esa venida del Señor. Y no la venida del Señor depende de nosotros. ¿Sí? Entonces, Él viene por su amor para que no nos... Él dice, este es mi pueblo, estos son mis hijos, los vengo a buscar para que nos pasen La tribulación. esa tribulación, ¿verdad? bueno, hay posturas diferentes, como les repito, que hay posturas, son 3, y los 3 tienen fundamentos bíblicos fuertes, como también los 3 tienen fundamentos bíblicos insostenibles. Los 3 tienen sus deficiencias, pero los 3 tienen textos bíblicos que dicen prácticamente que respaldan su postura. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede? No sabemos cuándo. Lo de nosotros es mejor no especular y estar preparados. Listo. Entonces, lo que ahora, este tema, estos textos que leímos en Mateo 24, del 3 en adelante, vimos que los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas estaban hablando? Para saber de qué cosas estábamos hablando, tendríamos que ir entonces al contexto más abajo, más atrás. En el mismo capítulo 24, el versículo 1, no lo vamos a leer ahora para no tomarnos más tiempo, pero se lo voy a parafrasear. Estaban hablando de qué cosas eran que iban a suceder, que Jesús, los discípulos llevaron a Jesús al templo. Y Jesús le dijo, ¿usted ven todo esto que está aquí? Todo esto será derribado. Y todos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque ese templo todavía no estaba ni siquiera terminado. Pero era un mega templo. ¿Y por qué le digo que todavía... ¿Y por qué le digo que todavía no estaba terminado? Ya le voy a dar un poquito de la historia de lo que es ese templo. La historia bíblica. En la historia bíblica registran 3 templos de Jerusalén. El primer templo, que fue portátil, fue un templo movible, que fue el templo que Dios, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, camino a la tierra prometida de Canaán, hicieron una parada en el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces en el monte Sinaí fue en donde Dios le dio las leyes a Moisés, y ahí mismo Dios le dijo a Moisés que preparara un templo. Ese templo movible fue el primer templo que llegó a tierra prometida y se estableció en Jerusalén, pero que fue destruido al final. ¿Cuándo fue destruido? En el año 586 antes de Cristo. Entonces, luego de ese templo, David intentó construir un templo, quiso construir, pero Dios le dijo, por causa de la tanta sangre derramada de tu mano, tu hijo me hará templo. Y Salomón creó el templo que
hoy día conocíamos o conocemos en la historia como el templo de Salomón. Templo que fue destruido de igual forma. Y si nos vamos más adelante, vamos a encontrarnos en el libro de Nehemías. Ahí en su Biblia hay un libro que existe que se llama Nehemías. Habla de las reconstrucciones de los muros del templo. ¿De cuál templo? Del templo de Salomón, que fueron destruidos por los babilónicos. Entonces, ¿qué sucede? Al los babilónicos destruir el templo, en el tiempo de Nehemías, reconstruyeron las murallas del templo. Pero más adelante, nos vamos a encontrar que... Ya va, se me fue. Más adelante nos vamos a encontrar que Esdras empezó la reconstrucción del templo de Salomón. Esdras empezó la reconstrucción del templo de Salomón y Esdras y Zorobabel, reconstruyeron el templo de Salomón que habían destruido los babilónicos. Sin embargo, ese templo de Salomón que reconstruía Zorobabel y Esdras, en el año 19 antes de Cristo, el rey Herodes el Grande, en el año 19 antes de Cristo, el rey Herodes el Grande empezó la reconstrucción que Esdras y Zorobabel empezaron. La quiso renovar Herodes el Grande, haciendo un mega templo muchísimo más grande que el que había reconstruido Esdras y Zorobabel, en el mismo lugar a donde estaba ya el reconstruido. Dijo: yo quiero ahora modernizarlo, quiero hacerlo más grande, Herodes el Grande. Pero ¿qué sucedió? Que Herodes el Grande, en el año 4 después de Cristo, o sea, ya habiendo nacido Cristo en el año 4, Herodes el Grande falleció. Y entonces lo sucedió o lo reemplazó su hijo, Herodes el Tetrarca, el que conocemos, y él continuó la construcción o la renovación del templo. Estamos hablando del año 4 después de Cristo. Entonces, él la retomó. Cuando los discípulos llevaron a Jesús a mostrarle el templo, y Jesús dijo: todo esto que ustedes ven aquí lo voy a destruir. Estamos hablando de que cuando Herodes el Tetrarca, escuche, preste atención, cuando Herodes el Tetrarca retomó lo que empezó su padre, era 4 años, Jesús tenía aproximadamente. ¿Qué sucede? Pasaron muchos años, ya prácticamente casi 30 años, cuando Jesús le dijo: todo esto que ustedes ven aquí se va a caer, no quedará piedra sobre piedra. Pero ya habían pasado 49 años de haber comenzado la reconstrucción de ese templo desde el año 19 antes de Cristo. O sea, que eso le quiere decir que estamos hablando de un megatemplo para la época. Y Jesús, un templo que todavía no se había terminado ni siquiera de reconstruir, Jesús ya estaba prediciendo su destrucción. Predicción o profecía que se cumplió 37 años después de que Cristo murió. Porque en el año 70 el emperador Tito derribó el templo. Y ese fue el templo del que estaba tratando. Y cuando los discípulos se le acercaron a Jesús diciéndole: ¿qué señales habrá de estas cosas? Estaba hablando de ese templo. Y Jesús aprovechó, bendijo a los discípulos, y a nosotros como discípulos modernos de acá, de este tiempo, también nos dejó señales de cuándo y cómo iba a ser su venida. Entonces nos podemos dar cuenta permiso
entonces nos vamos a dar cuenta y entonces vamos a entrar al tema de lleno ya al que íbamos, al que venimos, que son las señales directamente que Jesús predijo que iban a pasar antes de su venida. Y una de esas primeras señales, ¿cuál fue? Para mí la más importante. Lo primero que Jesús le dijo, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Espérese. ¿Puede ser un cristiano engañado? Implícitamente, por lo que Jesús está diciendo aquí, puede ser engañado, porque si no, Jesús no hubiese dicho, cuidado, que nadie cuídense de que nadie los engañe. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera señal que Jesús dejó que iba a pasar antes de su venida, se iban a levantar engañadores. Yo voy a entrar con muchos números de hoy día que se están dando en el mundo del cristianismo, que Jesús profetizó 2000 años atrás. Esto es lo que está escrito aquí, fue dicho hace 2000 años atrás. Y usted juzgará si esas profecías se están dando cumplimiento o no, conforme a lo que usted está viendo en el mundo y lo que voy a plantearle en esta noche. Entonces, Jesús, la primera señal que predijo fue la aparición de engañadores. En el versículo 4 y versículo 5, donde dice, mirad que nadie os engañe, porque se levantará muchos, vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el. Ahora, yo necesito explicarle un poquito algo acá. Cuando Jesús dijo, se levantarán muchos en mi nombre, o vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. La palabra Cristo en griego significa ungido. O sea, yo soy el ungido. Usted ha escuchado mucha gente diciendo, yo soy el ungido de Jehová. Yo hasta hace poco, una persona que siempre me llama para preguntarme cosas de la Biblia, que estudia un poco de la Biblia igual que yo, pero noté que tenía en su perfil, le dice, yo soy el ungido de Jehová. Yo le digo, mi hermano, cuidado, porque es que al decir yo soy el ungido, no es lo mismo decir yo soy un ungido, uno de los ungidos, que el ungido. ¿Por qué? Porque es que ciertamente Pablo a los romanos le dice, vosotros tenéis la unción del santo. Al tener la unción, somos ungidos, pero no soy él. El ungido, ¿sí me entiende? El ungido es Cristo, y lo que está sucediendo en este tiempo es que muchas personas quisieran tener el lugar de Cristo, la posición de Cristo, para recibir alabanza, adoración e idolatría, pero no quieren morir como Cristo. Ahora, lo que vamos a ir entrando con este tema, para introducirlo con una pequeña, no anécdota, fue algo que se vivió la semana pasada. La semana pasada le hicieron una entrevista al Papa Católico Francisco. Y en la entrevista, quien lo entrevistaba le hizo esta pregunta: ¿por qué cree usted que fue la razón que Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, al mundo? Y usted no va a creer la respuesta que le dio Papa Francisco al entrevistador. ¿Sabe qué respondió? No sé, no recuerdo. Esa fue la respuesta. Usted puede buscarlo, eso está en las redes sociales. No sé, no recuerdo. Espérate. A ver. Tú eres el líder religioso de una de las religiones más grandes que existen en el mundo, y tú no sabes para qué Dios envió a Jesucristo al mundo. Entonces, esto me habla a mí de que o tú estás ahí por otro objetivo diferente a los bíblicos, y que usted jamás ha leído la Biblia. Yo pienso que está cenito. Entonces, amigo, esto es grave.
Esto es gravísimo. Grave para ¿Por la qué? Iglesia Porque la Biblia dice, Jesús mismo dijo, son guías ciegos, guías de ciego. Y si un ciego guiara a otro, ambos se van al destino. al hoyo. Entonces, esto es tan peligroso porque Jesús profetizó hace 2000 años que la primera señal fue: cuidado que nadie los engañe. Ahora, fíjense en esto. Hoy día se han levantado cuántas sectas en el mundo, engañando a las personas. No nos vamos muy lejos. En Estados Unidos hicieron una encuesta, ajá. El pastor este que dijo, que dice que iba a haber un terremoto aquí en Panamá. Bueno, ese es otro tema. Ahora, en Estados Unidos se hizo una encuesta el mes pasado en todas las iglesias cristianas del país. Y el 60% de los encuestados cristianos respondieron que Jesús no era el único camino a Dios. ¿Por qué respondieron de esta forma? Porque hay esa cantidad de personas engañadas en el mundo. ¿Por qué? Porque si, escucha esto, para que hayan engañados, tienen que haber engañadores, enseñando engaños. Entonces, decir, también entrevistaron un programa famoso en Estados Unidos a 5 de los pastores de la iglesia más grande de Estados Unidos y le hicieron esta pregunta: ¿usted cree que Jesús es el único camino al cielo? ¿Sabe qué respondían? Bueno, Jesús también mira las otras religiones de gente buena. Cuando Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De los engaños de líderes, de líderes que mueven masas de gente, que escuchan y se dejan llevar por estos líderes que los están engañando. Los están engañando. Se han levantado cuantas sectas en el mundo también engañando a la gente. Por ejemplo, nos vamos ahí a la secta de los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios. Y la Biblia habla en primera de Juan 5:20 que dice que estamos ante el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso dice primera de Juan 5:20. ¿Ah? Y también habla en Romanos 5:9 que dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo ellos dicen que Jesús no es Dios? Pero son sectas que engañan a la gente. Y usted ve que ellos están sábado tras sábado tocando puertas. Siguen engañando masas de gente. Entré a la página de la ONU para saber qué cantidad de testigos de Jehová hay en el mundo. Dice que hay 44 millones de testigos de Jehová. O sea, son 44 millones de personas engañadas en el mundo. Entonces, no solamente eso. Aquí voy a pisar un poquito de callo. Otros dicen que la Trinidad no existe. Y la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, te habla literalmente de la Trinidad, enseñando que Jesús es solo. Pero si usted lee en Juan, capítulo 8, verso 16, si quiere léalo, dice que Jesús mismo dijo, yo no soy solo. Escúcheme, lo voy a repetir. Jesús mismo dijo, yo no soy solo. Juan 8:16, léalo. Juan 8:16. Entonces, si Jesús dijo, yo no soy solo, si Jesús dijo, yo no soy solo, alguien está mintiendo. O Jesús miente, o los que predican a Jesús solo mienten. Uno de los dos. Y yo me quedo con lo que dice Jesús. Juan 8:16.
Alguien lo lee cuando lo encuentra, por favor. 8:16. Juan 8. 16. San Juan 8:16. ¿Encontró, hermana? Yo sí. Sí. Déjame léalo, por favor. ¿Qué dice? Leo. Sí. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Cómo dijo él? Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces, o Jesús miente o mienten los que predican que Jesús es solo. Y yo le puedo dar 55,000 textos como ese. Mira, lo voy a leer segunda de Corintios capítulo 12, versículo 14, cuando Pablo menciona literalmente de la Trinidad. Escuche esto. Versículo 14 de segunda de Corintios 12. Todos los santos os saludan. Versículo 13, el 14. La gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora, voy a ahondar un poquito en este tema. Si nosotros nos vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, donde dice que Pablo dice, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿De cuántas personas está mencionando Pablo ahí? ¿Ah? Está hablando de la composición del ser humano, ¿cierto? El ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántas personas hay ahí? A ver, ¿cuántas? No. El ser humano está compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Usted, señora hermana Rosa, usted es un cuerpo, un alma y un espíritu. Su cuerpo es el que lo representa en la tierra. El alma es su verdadero yo y el espíritu es el que le da vida. Pero ¿cuántas personas hay? Una. Entonces, está con una persona compuesta de ¿cuánto? De 3. Entonces, el ser humano puede estar compuesto de 3, pero Dios no. Wow, como que no cuadra, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí porque hay mucho material. Hay mucho, a lo largo de toda la Biblia nos damos cuenta que la doctrina de la Trinidad existe. Es complicada. Lo que sí le tengo que reconocer es que es complicada de entender. Pero sí es bíblico. Lo que no es bíblico es decir que solo es uno. Porque entonces Jesús cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿a quién se lo encomiendo? No vamos a entrar en eso. Entonces, no vamos a entrar en eso. No es el mismo. No vamos a entrar en eso. Vamos a seguir porque hay mucho material. Lo que quiero decirle es que hay muchas sectas engañando gente a nivel del mundo con diferentes tipos de mentiras que no son de Dios. Entonces, tenemos que estar atentos porque Jesús dijo, mirad que nadie nos engañe. ¿Cierto? Ahora, no solamente esto, sino también hay otros que dicen que hay unos que, como le dije hace un rato, que se autodenominan el ungido, los ungidos. Y Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el ungido. Ahora, espérese un momentito. Usted no ha escuchado a mucha gente diciendo, no toquéis al ungido de Jehová. Una frase favorita para la gente, para los predicadores que quieren que no los asedien o que no los cuestionen. Que no los cuestionen. ¿Y saben qué? Una frase muy mal utilizada. Porque usted sabe quién dijo eso. David se lo dijo a Abisaí. David se lo dijo a Abisaí cuando fueron a encontrar a Saúl que estaba dormido y Abisaí le dijo, le entierro la espada una sola vez. Y David le dijo, no toque al ungido de Jehová. Ahora, vamos a analizar esa frase. Saúl en ese momento ya, según la Biblia,
Estamos hablando en el capítulo 20, eso fue primera de Samuel, pero en el capítulo 4 ya el Espíritu de Dios se había ido de Saúl. Entonces, ya no estaba ungido. Uno, no estaba ungido ya. Dos. Saúl estaba más perdido que el hijo del Imber en el pecado. Asimismo, hay mucha gente llamándose ungido de Jehová, que no lo toquen, pero es para que no lo cuestionen sus fechorías que hacen en sus iglesias y seguir haciendo sus fechorías llenándose los bolsillos. Pero ese no es nuestro tema. Pero Jesús dijo, cuidado, que nadie nos engañe. Porque hasta sus hijos sí van Entonces, a ser engañados. Fíjese en algo más. No solamente unos se autodenominan ungidos, sino que Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo le trae un evangelio diferente al que le hemos dado, sea anatema. Espérate, un evangelio diferente, o sea, que están engañando con evangelios diferentes. ¿Cómo así? ¿Cuáles evangelios diferentes? ¿Usted no ha escuchado de un tal evangelio de la prosperidad? Que no es bíblico. Usted no ha escuchado evangelio legalistas, que no te pongas, que si te pones, que no te pongas, que si te pones, que quítate esto, que ponte allá, que no vayas allá, que no vayas acá, y o sea, cosas que no son que no escuchen bíblicas. a otros predicadores, que no escuchen predicar en el celular. Otros se van al extremo. Ya hoy día hay iglesias que hacen conciertos de cristianos con gente del mundo y que para atraer a la juventud, cuando la Biblia dice en primera de Juan, no améis al mundo, porque es que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces nos damos cuenta de cuántos engaños se han levantado en los últimos tiempos, en el que se está cayendo muchas, millones y millones de cristianos. Y Jesús nos advirtió, cuidado que nadie. Esa fue la primera señal, la primerita señal. Ahora, han distorsionado tanto el evangelio, hombres engañadores, que usted ve que hay diferentes puntos de vista, diferentes evangelios, pero hay solamente una sola Biblia, hay solamente una sola palabra, pero la distorsionan, la acomodan a lo que le conviene, le acomodan a lo que les parece o a lo que ellos, de lo que puedan sacar beneficio. Es difícil que usted escuche hoy día en la iglesia que un predicador, un pastor predique acerca del pecado o contra el pecado, o que hable del infierno. No, porque es que si hablo del pecado se van de la iglesia o no vienen más. Si hablo del infierno, y a ellos no les conviene que las iglesias se vacíen, porque se le vacían las arcas de ofrenda. Entonces están por delante poniendo sus ganancias que las almas. Y hay muchas almas perdiéndose producto de engañadores. Pero les repito, Jesús, ¿qué dijo? Mirad que nadie los engañe. Vámonos a la segunda señal, porque si no, aquí nos vamos a quedar toda la noche con esa señal. La segunda señal, ¿cuál fue que Jesús dio? La segunda señal que el Señor les enseña a los discípulos es que oiráis de guerra y rumores de guerra, y se levantará nación contra nación. Ahora usted me va a decir, pero hermano, toda la vida en la historia ha habido guerras. ¿Por qué Jesús se le ocurrió decir que se oirán rumores y se levantará nación si toda la vida ha habido guerra? Bueno, según el Instituto para la Paz Mundial en Suecia, Estocolmo, dice que en los 6.000 años de historia de la humanidad solo ha habido 25 años de paz. Se lo repito. En los 6.000 años de la historia de la humanidad solo ha habido 25 años de paz, según el Instituto para la Paz Mundial de Suecia, Estocolmo.
¿Qué esto nos quiere decir? Que siempre ha habido guerra. Sin embargo, para el siglo XX, del siglo XX para acá, se han disparado el número de guerras circunstancialmente. ¿Por qué? Desde las dos primeras guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, fue la primera vez que nosotros pudimos ver el cumplimiento de esta profecía en la que se levantó nación contra nación. La primera vez que hubo una guerra mundial, 1914, la segunda, 1945, la guerra más sangrienta de la historia, 1945, la segunda guerra, murieron entre 60 y 70 millones de personas en esa guerra. El siglo más sangriento fue ese. Ahora, hasta la Primera Guerra Mundial no se habían declarado guerras abiertas así nación contra nación. Entonces, desde 1914, de la Primera Guerra Mundial hasta hoy, las guerras se han cuadruplicado. Y ahora con lo que le voy a decir, usted se va a dar cuenta si Jesús tenía razón o no. Siempre ha habido guerras, pero mire, escuche esto ahora. Hoy, 5 de octubre, hay activas 58 guerras en el mundo. Activas. Como nunca en la historia. No solamente la guerra de Rusia e Ucrania, sino hay 58 guerras activas en el mundo, activas, como nunca en la historia de la humanidad se había dado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con todo esto que está pasando, usted dirá si lo que Jesús dijo no es hoy que se está cumpliendo. Vamos a pasar a otra señal. Jesús habló, la otra señal que dejó Jesús fue que habría pestes, hambres y terremotos. Peste, hambre y terremotos. Escuche esto. Según la Organización Humanitaria del Mundo, que está compuesta por 238 organizaciones no gubernamentales de 57 países del mundo diferentes. Dice que muere una persona cada 4 segundos de hambre en el mundo. No, lo está hablando una organización, una organización mundial que está compuesta por 57 países y 238. Una persona cada 4 segundos muere de hambre. ¿Qué le quiere decir esto? Jesús dijo, habrán pestes, hambres y terremotos. Toqué primero la hambre para tocar la peste y los terremotos después. Pero una persona cada 4 segundos muere de hambre en el mundo. Es increíble. Pero Jesús dijo esto hace 2000 años atrás. Usted dirá si se están cumpliendo las señales antes del fin o no. Ahora, según el Centro de Ciencias Epidemiológicas, dice que actualmente hoy hay 20 epidemias mortales en el mundo. 20, no solamente el COVID, hay 20 epidemias mortales en el mundo. Hoy, 5 de octubre. Como nunca en la historia. Siempre pasaba una epidemia cada 100 años. ¿Verdad? Una epidemia cada 100 años. Hoy hay 20 epidemias mortales en el mundo. Hoy. Otra más. Según la escala sismológica de Mercalli, en lo que va de año, escucha esto, en lo que va de año ha habido 7.836 terremotos en el mundo. Se lo repito. En lo que va del 2023 hasta hoy ha habido 7.836 terremotos, contando los terremotos solo de escala de 6 para arriba. ¿Tenía Jesús razón o no tenía razón?
¿Se está cumpliendo las señales que dijo Jesús o no se está cumpliendo? Usted sacará sus conclusiones si lo que Jesús dijo se está cumpliendo o no. Pero yo me quedo con que cada día que pasa, cuando usted enciende la noticia o lee los periódicos, usted, si no quiere creer lo que dijo Jesús, entonces crea lo que diga la noticia, que la noticia confirman lo que dijo Jesús. Ahora, vámonos con otra señal que dejó el Señor. En el versículo 9, vamos a leerlo para ver qué dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora, yo le pregunto a usted algo. Usted nunca se ha preguntado, ¿por qué no persiguen el hinduismo? ¿Por qué no persiguen el hinduismo? ¿Por qué no persiguen al budismo? ¿Por qué no persiguen el islam? Al testigo de Jehová. ¿Por qué sí persiguen al cristiano? Al cristiano, sí. ¿Por qué? Porque la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que hay algo que Jesús dijo bien cierto. Jesús dijo a los fariseos, cuando lo acusaban de que él echaba demonios fuera por el dedo de Satanás, Jesús le dijo, un reino dividido no prevalece. Si Satanás echara fuera a Satanás, su reino no prevaleciera. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás Satanás Se va a meter con va algo. a meterse con las religiones que él utiliza para engañar a la gente, porque él prefiere que sean engañados. Siempre hay un dicho, un proverbio de los viejos que dicen, al árbol que le tiran más piedra. El que tiene fruto. ¿Por qué al cristianismo es el que persiguen? Ahora, eso no es cosa mía. Vamos con números reales de hoy y de los últimos tiempos de la persecución de los cristianos. En 2023 hay 76 países del mundo donde persiguen a los cristianos. O sea, hay 73 países en el mundo que los cristianos no pueden profesar su fe abiertamente. Va más. En el mundo hoy día unos 340 millones de cristianos son perseguidos. Más. Solo en el 2022 5.621 cristianos perdieron la vida por su fe. Solo en el 2022, 5.621. Más de 300, escuche este último, más de 300 cristianos al mes son encarcelados en 50 países. Al mes, más de 300. ¡Wow! ¿Sabe qué es lo positivo de todo esto? Que en los países donde más persiguen a los cristianos, hoy día son los países en donde más está creciendo la iglesia cristiana. Porque es que la iglesia cristiana en los tiempos de los apóstoles, si usted se lee los Hechos de los Apóstoles, creció tan rápido. Fue porque Dios mismo provocó esa persecución. Porque si no se quedaban chantados en un solo lugar, nos quedamos en Jerusalén y el mundo entero que se quede ignorante del evangelio. Entonces, estas persecuciones son las que hacen que la iglesia crezca. En los países donde se persigue a los cristianos, esos son los países donde más el movimiento cristiano está creciendo. Ahora, lo más importante de todo esto no solamente es si se cumplieron, se están cumpliendo o no se están cumpliendo las señales que Jesús profetizó
hace 2000 años y que usted leyó hoy conmigo desde el Mateo 24 del 3 en adelante. Esto no es lo más importante. No solamente lo más importante si se cumplen o no. Lo más importante también es cómo estamos nosotros si llega a darse la venida del Señor hoy en la noche o mañana en la mañana. Como las vírgenes. Esto es igual de importante, porque a Jesús, a Dios, de nada le sirve que se cumplan todas las profecías y que venga el final y que todo el mundo se quede. Como Pedro dijo en el versículo 9 de 2 de Pedro capítulo 3, el Señor no retarda su promesa como algunos las tienen por tardanza, sino es paciente para con todos, para que todos procedamos al arrepentimiento. Es el arrepentimiento el que nos va a dar la llave o nos va a dar las alas para cuando venga el Señor irnos con Él. De nada nos vale conocer lo que hoy conocimos acerca de las señales antes del fin si nuestra vida no está preparada para irnos con el Señor. Ahora, supongamos que es como dicen los que no creen, nunca va a venir. Bueno, supongamos que es así, que nunca venga. Sí, ok, nunca vino. O supongamos que llegó en el año 3000. Sí, está bien. El problema de esto es que nosotros, todos los que dicen que Él no viene, no son eternos. En algún momento nos vamos a tener que morir. Y eso, de igual forma, nos va a hacer encontrarnos con dos escenarios. O con la presencia del Señor o el lago de fuego. Me van a dar cuenta si era cierto o no. Ahora, cierro con esta anécdota. Dice que un pastor, creo que llegó a una barbería a cortarse el cabello y el barbero tenía una melena larga, pero él era el que le recortaba el cabello siempre con su melena larga. El barbero sabía que él es pastor y le dice: pastor, ¿por qué ustedes siempre predican que Jesús viene? Y yo nunca he visto que viene. Ustedes están creyendo en algo que no existe. Dios no existe. Y el pastor le pregunta: ¿y usted por qué? ¿Por qué dice que Dios no existe? ¿Usted lo ha visto? Le contesta el barbero: ¿usted lo ha visto? ¿Sabe qué le dijo el pastor? Se quedó callado, salió y entró y le dijo: oye, los barberos no existen. ¿Cómo que los barberos no existen? Entonces, ¿qué yo hago aquí? Sí, pero ¿por qué tú tienes el cabello largo? Porque no he querido cortarme el cabello. Ah, bueno. Así como usted no ha querido cortarse el cabello, usted no podemos decir que los barberos no existen, porque usted no se ha acercado al barbero a cortarse el cabello. Para que usted sepa si Dios existe o no, tiene que acercarlo y buscarlo. Con esa cerramos. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por